Hola, biologistas. Buen día. ¿Qué tal? Hoy les vengo con una nueva clase en el área de anatomía. Vamos a hablar acerca de la región torácica. Para lo cual vamos a comenzar por colocar y acercar un poco la cámara el título. Región torácica. Pues bien, comencemos. Vamos a tocar los límites de la región del tórax en este apartado de anatomía. Vamos a tocar las articulaciones que vamos a observar a nivel del tórax, los límites superior e inferior, qué va a abarcar en el contexto anatómico. Vamos a ver también algunas patologías, vamos a ver, y pues mejor dicho, veámoslo. Y comenzamos con la buena canción. Pues bien, tenemos que la región torácica, en primera instancia, vamos a comprenderla como una región del tronco. Es decir, va a ser componente del esqueleto o sistema esquelético, conformando parte del que se denomina el esqueleto axial, es decir, el que va a estar compuesto por la cabeza, el tórax propiamente, el que vamos a tocar hoy, parte de la columna vertebral, hasta abarcando desde la región cervical de la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, la columna sacra y finalmente una columna coxigia, que sería en esta pequeña imagen que les hice, en ese pequeño dibujo, que por cierto va a servir para una futura explicación. Y va a abarcar hasta el coxis, ¿correcto? Si es que no queda algo en claro, vamos a describir que el esqueleto se divide en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el que va a estar conformado por los elementos ya mencionados, es decir, la cabeza, el tórax, la columna, hasta la región coxígea, siendo el esqueleto apendicular las estructuras de los miembros tanto superiores como inferiores, abarcando también la región pélvica, la región de la cadera, denominada coloquialmente. Pues bien, lo que vamos a tocar hoy es el tórax, el cual va a ser o va a estar delimitado posteriormente por la columna vertebral, la columna torácica básicamente. Por la parte anterior va a estar delimitada por un hueso denominado esternón. También va a estar delimitado anterolateralmente por lo que son las costillas. Posteriormente tenemos que va a estar delimitado por un hueso denominado escápula u omóplato. Escápula, también conocido como omóplato. Escápula es esdrújula, por cierto. Pues bien, tenemos que
esta región torácica, este tórax, se le va a denominar anatómicamente como una estructura ósea conformada por 37 huesos, además con una forma conoidal, conoidal trunca, siendo la base esta parte inferior, que por cierto va a estar ocupada por el músculo diafragma, que vamos a ir viendo posteriormente los determinados elementos que van a conformar esta parte inferior. Y siendo la parte superior, en parte de la abertura torácica superior, que veremos una conexión con el cuello y uno que otros elementos que también mencionaremos más adelante. Esta estructura compuesta por 37 huesos, y vamos a mencionar cuáles son estos huesos. Pues tenemos que en la parte posterior, como mencionamos, está la región torácica. La región torácica de las vértebras, claro está. Es decir, la columna denominada dorsal o torácica, que va a estar compuesto por 12 vértebras. Estas 12 vértebras se le van a sumar las 12 costillas pares que va a tener el tórax. Tenemos 12 por un lado y 12 por el otro, sumando hasta ahí 36 huesos. Y tenemos un hueso que por cierto va a ser tripártido, es decir, va a estar compuesto por 3 partes. Sin embargo, se toma como un solo hueso, siendo así 37 los huesos que hay en el tórax. 37 huesos, no lo olvides. No lo olvides, biologista, que de esto podría depender tu vida y la vida de un individuo que pueda estar sufriendo una lesión torácica. Que por cierto fue un tema que vi hoy en soporte básico de vida. Pues bien, vamos a comenzar por tocar la estructura denominada esternón. Ya está, la acabo de tocar. Pues bien, una pequeña bromita. Entonces comencemos a explicar la región del esternón. Tenemos que, bueno, habiendo mencionado que es una estructura conoidal con la base determinada por el diafragma y la parte posterior, que por cierto va a ser un cono trunco, ¿no? Un cono trunco, ya que esta parte, como sabemos, un cono tiene un aspecto más o menos así. Sin embargo, podemos observar que no está terminado totalmente, siendo aquí las costillas, en fin. Adiós, hojita, que me serviste para algo. Pues bien, tenemos que va a ser una estructura conoidal trunca, ¿no? Habiendo terminado esto, vamos a proseguir con la explicación del esternón. Este esternón, como se menciona, es un hueso tripártido, es decir, va a estar compuesto por 3 partes. En amarillo podemos dilucidar, vamos a describir de superior a inferior, tenemos el manubrio o mango del esternón. A ver, tenemos ahí algunos cuadritos en colores. Tenemos el manubrio. Este manubrio o mango va a ser la estructura más prominente, más grande del esternón. De hecho, en libros como el que enfoqué al principio, que es el de Kate Moore, se le describe como
un hueso trapezoide, ¿no? Con una forma trapezoidal. Por la forma, claro está. Vamos a observar que a nivel de este manubrio, que por cierto se le denomina también mango, ya que se le comparaba mucho en realidad en la totalidad del esternón con una espada, se le comparaba mucho por los griegos con una espada, con una empuñadura de la espada, siendo este el mango y esta parte de acá la hoja, que iremos mencionando más adelante. Comenzamos con el manubrio para evitar confusiones. Este manubrio, como repito, va a ser la parte más voluminosa del esternón. La parte más voluminosa, la parte más gruesa y con más densidad. Vamos a ver que en la parte superior, incluso si tocamos de manera palpativa a nivel del cuello, un poco más inferior al cuello, podemos tocar la parte superior del esternón, que es la parte superior del manubrio en realidad, tocando una pequeña depresión, una pequeña escotadura que observamos ahí. Esta va a ser la denominada escotadura yugular o horquilla del esternón, también denominada horquilla supraesternal o escotadura supraesternal. En la literatura de Testuit se le denomina escotadura supraesternal. En fin, es de la parte más superior que incluso con la palpación anatómica se puede llegar a tocar. Es muy fácil de determinar esta parte anatómica. Tenemos que lateral a estos tenemos también dos pequeñas escotaduras, pero más pequeñas en volumen. Estas van a ser las denominadas escotaduras claviculares o escotaduras para la inserción clavicular, ya que, como se puede dilucidar, va a ser este nivel que se van a articular unos huesos denominados clavículas, que de hecho van a ser unas estructuras óseas en forma de S itálica. Se van a articular a este nivel, determinando así la articulación esternoclavicular o esternocondroclavicular, ya que como toda articulación a este nivel va a haber un cartílago de por medio. Pues bien, estas son las escotaduras claviculares. Bueno, apunten, espero que estén apuntando, ya que no tengo mucho espacio para hacer estas anotaciones. Tenemos entonces la escotadura clavicular. Tenemos también a nivel del manubrio un aspecto muy importante a apuntar. Vamos a buscar el plumón rojito y aquí está. Tenemos que a nivel anterior, a nivel de esta parte que voy coloreando, le va a servir de inserción para los músculos laterales del cuello denominados esternocleidomastoideo, los cuales van a tirar ciertas fibras hacia la parte anterior del manubrio del esternón y partes hacia la clavícula, claro está. De ahí que se denomine esternocleidomastoideo, ya que este músculo va a tener origen la parte esternal, parte clavicular, y se va a dirigir hacia una parte ósea del temporal denominado mastoide, apófisis mastoide. De hecho, podemos observar aquí una imagen que nos ayuda a explicar un poco esto. Esta es la apófisis mastoides.
que bota las fibras hacia el esterno y la clavícula. Pues bien, esto va a ser hacia la parte anterior. Sin embargo, tenemos que hacia la parte posterior de este manubrio se van a insertar otros músculos, denominados esternocleidoioideo y esternotiroideo. Ambos estos últimos músculos infrayoideos, siendo que las únicas fibras que se van a insertar a nivel anterior de este manubrio va a ser fibras del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Pues bien, ¿cómo van mis biologistas? Espero que estén comprendiendo, ya que esta es una explicación un poco fácil. Así todavía. Pues bien, continuemos. Tenemos que por debajo de las escotaduras claviculares van a haber a ambos lados unas pequeñas escotaduras también, pero con un poco más de tamaño que las escotaduras claviculares. Por cierto, aquí vemos una articulación esternoclavicular. Y por abajo vemos a nivel lateral, no superolateral, sino más lateral que las escotaduras claviculares, vamos a ver una escotadura que va a ser para la primera costilla. Vemos que a través del cartílago articular de la primera costilla se va a formar una articulación de tipo sincondrósica, es decir, no va a tener movimiento alguno. Es muy importante recordar esta parte, ya que las demás articulaciones van a diferir de la primera articulación y ya veremos por qué. Apunten, la primera articulación es sincondrosis. Pues bien, biologistas, tenemos también que a nivel de este manubrio, un acotado importante y no menos resaltante es la articulación que va a tomar con el siguiente elemento que está en azul, que va a ser denominado el cuerpo del esternón. Cuerpo. Ya ustedes apuntan el resto. Tenemos que este cuerpo del esternón se va a articular con el manubrio, determinando así la articulación manubrio-esternal. Va a ser una articulación de igual manera la primera articulación que ocurre con la primera costilla. Va a ser una articulación de tipo sincondrósica, es decir, no va a tener movimiento alguno. Ahora vamos a explicar lo que es el cuerpo del esternón. Este cuerpo va a estar compuesto, de hecho, por unos elementos óseos que van a ser denominados esternebras, o también denominado esternébridas. Esternébridas. Siendo que en los jóvenes ese fue la tablet. Siendo que en los jóvenes de 20 a 25 años, o en los adultos mejor dicho, y en jóvenes, se van a observar estas estructuras 4, en número de 4. Y siendo que en los adultos mayores a 40, estas solamente van a observarse unas crestas transversales, que son estas de aquí, que se observan en negro, las cuales van a determinar las 4 estructuras que habían en un inicio, estas 4 esternébridas, que de hecho tienen un origen mesenquimático, determinándose de manera cartilaginosa en un principio, y luego osificándose y soldándose de manera
muy potente, determinando así unas articulaciones de tipo sinostósicas, como vemos aquí, unas articulaciones en sinostosis. Estas articulaciones en sinostosis van a determinar estas crestas transversales en número de 3 en los adultos mayores a 40 años. Determinando así, repito, el número de 4 esternébridas en un periodo inicial. Tenemos que en nivel lateral de este cuerpo del esternón vamos a encontrar pequeñas carillas articulares. Vamos a ver en un nivel lateral más o menos qué aspecto tiene. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Así que no soy muy bueno dibujando, pero vale la pena intentar. Pues bien, tenemos aquí, este es lo que sería el manubrio. El manubrio aquí con la parte superior que va a determinar la escotadura clavicular. Y más abajo, a este nivel, una escotadura para la primera articulación con la primera costilla, con el primer cartílago costal. Sin embargo, vemos que a este nivel de aquí, donde se inserta de hecho la segunda costilla, va a haber unas hemicarías articulares. Una que va a estar formando parte del manubrio y la otra hemicaría formando parte del cuerpo, como vemos aquí en una vista lateral. Sin embargo, vemos mascarillas no, sino que mascarillas articulares. Están en número de 6, aunque algunas literaturas como Kay Moore, Testi describen en número de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas van a ser las carillas donde van a insertarse las costillas a través de un cartílago articular, determinando así la articulación costocondroesternal o esternocostal. Pues bien, también a nivel de este cuerpo tenemos que mencionar algo muy importante, que es la inserción de un músculo que de hecho que de hecho es muy importante para comprender la anatomía en su complejidad y en su totalidad. Tenemos que se va a insertar a nivel lateral anterior en toda esta parte, de hecho abarcando también el manubrio. Hasta la parte inferior se va a insertar el músculo pectoral mayor. Espero estén apuntando. Este músculo pectoral mayor pues va a tener inserción en parte inferior del manubrio y parte lateral y anterior del cuerpo del esternón. Será entre tú y yo, parchemos tú y yo. Pues bien, biologistas. Aquí el biologista disfrutando de una clase anatómica. Pues bien, ahora vamos a la parte última, no del video, sino la parte final del esternón. Pues sí, tenemos lo que va a ser la apófisis apéndice sifoides. Esta apófisis o apéndice sifoides va a tener una importancia brutal. Sunda. Aquí les hice unos pequeños gráficos
que nos explica que el apófisis o apéndice sifoides de hecho puede presentarse en forma puntiaguda, puede presentarse en forma roma, puede estar en forma roma. De hecho también se puede encontrar en su forma bífida. Es muy común ver estas variaciones anatómicas. Y de hecho también se describe que esta apófisis sifoides puede estar curva o lateralizada hacia derecha, hacia anterior, hacia izquierda y hacia posterior. De manera que es muy común ver esta apófisis ladeada, es decir, con su vértice de lado, hacia anterior, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás. Es decir, puede estar curveada. ¿Ok? Tenemos también una parte importante a nivel de la articulación sifoesternal. Es decir, va a ser una articulación anfiartrósica. Es decir, va a determinar una articulación de tipo anfiartrosis, lo cual nos va a indicar que va a presentar un leve movimiento o un movimiento limitado, siendo que esta articulación también va a determinar un ángulo muy importante a nivel anatómico. Por cierto, hablando de ángulos y puntos anatómicos, olvidaba mencionarles algo. A nivel de la articulación externo-manubrio, o manubrio external, mejor dicho, a este nivel se encuentra un ángulo del esternón, un ángulo muy conocido en anatomía, que de hecho se denomina, vamos a verlo acá lateralmente, como podemos observar, aquí hay un cruce, tanto en un plano oblicuo como en un plano vertical, determinando un ángulo conocido como el ángulo de Lewis. Esto es muy importante, ya que nos va a ayudar a entender en una futura explicación lo que va a ser la explicación de del mediastino, que va a ser una parte comprendida entre los pulmones y que de hecho tiene sus partes que gracias a este ángulo de Lewis va a ser de vital importancia para su explicación, ya que determinando un plano transversal, un plano horizontal, este se va a encontrar a nivel del disco intervertebral que se ubica entre la vértebra torácica 4 y 5. Eso ya lo veremos en el video de la parte 2 de región torácica, ya que va a tener este video, si no me equivoco, 3 partes. En fin. Pues bien, tenemos que les mencionaba los ángulos. Aquí hay un ángulo también muy importante que va a estar conformado por la articulación sifoesternal, el cual de hecho va a ser importante ya que va a determinar el límite en aspecto anterior de lo que va a ser la región inferior del tórax. Repito, con carácter anterior, no hay que confundir. Pues bien, este ángulo denominado infratorácico, subtorácico, también denominado ángulo de Sharpe, conocido como ángulo de Sharpe, se toma como contexto la articulación, la apófisis sifoides, y de hecho va a ayudar a formar este ángulo los arcos costales, que van a estar determinados por unas formaciones condrales denominadas cartílagos comunes para unas costillas que iremos explicando por qué van a ser denominadas falsas más adelante.
no se excite, paso a paso. Pues bien, estos arcos costales que van a estar a nivel derecho como izquierdo, van a determinar este ángulo, ¿no? Que por cierto va a ser en 75 grados, repito, ángulo de Sharpie. Ángulo de Sharpie muy importante, ya que va a ser un punto anatómico para determinar ciertos elementos, elementos a nivel de órganos. Como por ejemplo va a indicar el límite superior del hígado, como también la parte central tendinosa del diafragma, ese músculo que va a determinar la parte inferior de esta región del tórax. Además también va a indicar el límite inferior del corazón, es decir, el vértice, el ápex del corazón, que va a estar limitado inferiormente a este nivel del ángulo infra o subcostal. Pues bien, vamos a continuar con la explicación de las costillas. Tenemos que estas costillas están en número de 12 y de hecho están divididas por el tipo de inserción en 3 tipos. Vamos a tener en primera instancia desde el número 1 hasta el número 7, que de hecho está diferenciado a los demás con estas líneas, ya que también va a hacer o va a indicar una diferencia notable que va a ayudar a una explicación posterior. Tenemos que las primeras 7 costillas van a ser denominadas costillas verdaderas. Y se preguntarán por qué estas costillas son verdaderas. Pues es muy simple. Resulta que estas costillas van a tener su propio cartílago articular, a través del cual se van a articular en el esternón, por lo cual van a ser determinadas o denominadas, mejor dicho, costillas verdaderas, porque cada uno tiene su propio cartílago costal, su propio cartílago articular, claro está, del 1 hasta el 7, recuerden. Sin embargo, tenemos que desde la costilla 8, 9 y 10